budget. Señoras y señores, acompáñenme dando la bienvenida al señor Jason Marsack al escenario, vicepresidente y director senior del Centro para América Latina Adrian Arsht del Atlantic Council. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Para mí es un gran privilegio estar aquí para inaugurar este tan importante evento en colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, enfocado en el futuro de la democracia en nuestra región, un tema muy central en esos días. Quisiera agradecer la participación de Su Excelencia Alberto Van Klaveren, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, quien brindará las palabras de bienvenida. Señor Canciller, es un gran placer estar con usted y esta vez para estar con usted en Santiago, una ciudad tan increíble. Estamos también acompañados por el diputado Guillermo Ramírez Díaz. Este evento da inicio a una nueva fase de colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Atlantic Council
alrededor de la celebración de los 30 años de la Cumbre de las Américas. Aquí quisiera reconocer al embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, quien también cumple con el rol de coordinador nacional para el proceso de las Cumbres de las Américas. Su dedicación al sistema interamericano al lado de sus colegas hoy presentes es el impulso de esta serie de conversaciones regionales sobre el futuro del proceso de las Cumbres de las Américas. Luego de 2 horas de discusión a puerta cerrada en este salón ahí sobre la intersección entre democracia, tecnología, seguridad y el sistema interamericano, esta conversación pública va a seguir buscando soluciones a los retos que enfrenta la democracia en las Américas. Vivimos en un mundo y una región que ha cambiado mucho desde que los líderes de las Américas se reunieron aquí en Santiago en la segunda Cumbre de las Américas en 1998. Más de 25 años. Antes de Instagram, antes de Twitter o X y más. Un mundo muy, muy diferente. Las agendas, los temas y los retos son muy distintos, pero lo que no ha cambiado es el profundo compromiso de la gran mayoría de los países en nuestro hemisferio con la democracia. Con nuevos retos mundiales y hemisféricos, será aún más importante crear puentes públicos-privados para fortalecer no solamente la democracia, sino también para expandir los beneficios tangibles que producen las instituciones democráticas. Un compromiso también, por supuesto, del Atlantic Council. Hoy, después de las palabras principales del canciller Van Claveren, la embajadora Ana Castellanos, directora de Integración Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, va a compartir la perspectiva del país, que será el anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas en 2025. Después yo voy a moderar una discusión con el embajador Mora y María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, en la cual vamos a explorar cómo las alianzas públicas-privadas pueden hacer la diferencia para la resiliencia democrática en las Américas. Y después el próximo panel va a enfocar mejores prácticas para la resiliencia democrática en la región, moderada por mi colega Diego Area y con la participación del diputado Ramírez Díaz, Alejandra Matsukis y Francisco Pérez Maquena. Finalmente, hago mención especial de las organizaciones con quienes estamos organizando este evento: CLAPES UC, AmCham Chile, CNN Chile y Acerta. Bueno, ahora es un gran honor dar la bienvenida al canciller Alberto Van Claveren. Señor canciller. Muchas gracias, Jason, por la presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo especial a los organizadores de este encuentro, representantes del Centro Adrien Acht para América Latina, del Atlantic Council, muy bien representado por su vicepresidente, Jason Marsac. Embajador Frank Mora, embajador de los Estados Unidos ante la OEA y colega académico de mucho tiempo atrás también. Señora directora de Integración Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, embajadora Ana Castellanos, honorable diputado Guillermo Ramírez, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, subsecretario de Prevención del Delito, colega Eduardo Vergara, señora presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, señor presidente de CNN Chile, Jorge Keri, señor director del Centro Latinoamericano
de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Felipe Larraín. Cuerpo diplomático presente, embajadoras, embajadores, colegas, amigas y amigos. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias también por haber elegido a Chile para esta presentación del Atlantic Council. Como bien han recordado los organizadores, en pocas semanas más se van a cumplir ya 3 décadas de la primera cumbre de las Américas, que se celebró en la ciudad de Miami en diciembre del año 1994. Fue un momento verdaderamente relevante desde el punto de vista del sistema interamericano, básicamente porque se celebró justamente en el contexto del entusiasmo que había despertado el fin de la Guerra Fría y en un momento en que la inmensa mayoría de los países del hemisferio estaban gobernados por regímenes democráticos y en que además también se buscaban alternativas para la inserción en una economía global que también se veía con gran optimismo. Por esa misma razón, Chile participó con gran entusiasmo en esa primera cumbre de las Américas. Y debo decir que ese entusiasmo se ha mantenido en las cumbres siguientes, pese a que el contexto obviamente ha ido cambiando. En esa época nosotros veíamos la Cumbre de las Américas como parte de un proceso que justamente estaba marcado por la preeminencia de los regímenes democráticos y también por la adhesión al libre comercio. Eran temas que se veían en ese momento con gran optimismo. Incluso puedo recordar que en esa primera cumbre de las Américas, para sorpresa de varios, incluyéndonos a nosotros, hubo la propuesta de transformar a Chile en el cuarto amigo del NAFTA. El NAFTA ya se había acordado y el primer ministro de Canadá, en un acto de generosidad y conociendo además nuestro interés en ese momento en llegar a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, tuvo la idea de proponernos como cuarto amigo. La verdad es que los tiempos han cambiado y si bien nuestro acceso al NAFTA no se materializó y tuvimos que esperar muchos años para lograr el objetivo de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, esperamos hasta la década del 2000. Entre medio pudimos negociar un primer TLC de nueva generación con Canadá y luego también hicimos lo mismo con México. Es decir, fue un proceso que en realidad se desarrolló de manera totalmente inesperada y yo diría de manera incluso muy diferente a lo que habían sido nuestras expectativas iniciales. Y el proceso de cumbres también significó un énfasis especial en la generalización del libre comercio en el hemisferio. Y el proceso de cumbre estuvo muy asociado con un proyecto que después se frustró, que fue el Área Libre de las Américas, el ALCA en español. Un proceso que también despertó muchas expectativas, pero que al final no resultó. Pero desde la perspectiva de Chile, los objetivos que buscábamos a través de estos mecanismos se pudieron alcanzar de manera bilateral. Y es así como, a partir de los años 90,
pudimos estructurar una red de acuerdos que hasta el día de hoy nos vincula con la inmensa mayoría de países del hemisferio. Y es una red de acuerdos que nosotros valoramos, incluyendo, por cierto, nuestro acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que el año pasado ya cumplió 20 años de vigencia, oportunidad que pudimos celebrar muy positivamente junto a AmCham y nuestra propia Cancillería. Pero hablemos de la Cumbre de las Américas. Chile sigue otorgándole importancia a este mecanismo. Y por cierto, valoramos este mecanismo en lo que significa como instancia de diálogo político con los países del hemisferio. Es un diálogo que valoramos y que le da oportunidad a nuestros presidentes y también a aquellos jefes de gobierno en las democracias parlamentarias, sobre todo en el caso del Caribe anglófono, de encontrarse, de poder intercambiar ideas y de poder avanzar en términos de nuestras relaciones bilaterales y también nuestra inserción en el sistema interamericano. Y si en el pasado el énfasis estuvo sobre todo en los temas de democracia y libre comercio, hoy por hoy se agregan nuevos temas como son el medio ambiente y, por cierto, la equidad social, una asignatura que está pendiente en muchos países del hemisferio y que también apunta a otras dimensiones como puede ser la equidad de género. Y también se han ido incorporando nuevos temas al proceso de Cumbre de las Américas. Entre ellos destaco una que es de especial interés para nuestro país y que tiene que ver con la protección de los océanos. Y por cierto, nos alegra mucho haber podido formar parte de una iniciativa conocida como Américas por la Protección del Océano, que pretende vincular una red de áreas marinas protegidas que va desde Canadá hasta nuestro país. También hay que recordar la evolución que ha tenido el tema de la democracia en nuestro hemisferio. Y realmente cuando se hace una reflexión en este ámbito, en realidad tiene que hacerse también dentro de un contexto de carácter más global. Y debemos decir que el diagnóstico que podemos hacer del estado de la democracia en el mundo y también en nuestro hemisferio no es en este momento un diagnóstico optimista. La democracia ha sufrido importantes retrocesos en nuestro hemisferio y también en el mundo. Y eso es parte de la realidad global. En el caso de América Latina, hemos podido comprobar un retroceso democrático muy significativo, en que el caso de Venezuela es el caso más evidente, porque fuera de significar, digamos, una negación de los valores democráticos más mínimos en ese país, ha generado una crisis migratoria sin precedentes en nuestro hemisferio, una crisis migratoria que solamente podría ser comparada con crisis migratorias producidas por grandes conflictos bélicos, como sucede en el caso del Medio Oriente. Y 30 años después, en consecuencia, el caso de Venezuela y también el caso de Nicaragua y otros casos en que advertimos serios retrocesos democráticos, aunque no de la misma envergadura,
nos hacen reflexionar sobre la erosión de los valores democráticos y también nos hacen ser menos optimistas que en otra época. Y otra tendencia que también nos lleva a una cierta preocupación tiene que ver con algo que justamente encarna el sistema interamericano, y que es el multilateralismo. Creemos que también el multilateralismo hoy está bajo amenaza. Y está bajo amenaza tanto de la perspectiva de regímenes no democráticos que cuestionan el multilateralismo, como también de tendencias que están presentes en muchos países y que cuestionan el multilateralismo. Las instituciones hemisféricas y regionales no son inmunes a esta tendencia. Y por eso interesa mucho poder reforzar el proceso de legitimación ciudadana de las cumbres y también en general del sistema interamericano. Y eso nos hace recordar una reflexión que hacía uno de los arquitectos del proceso de cumbre, buen amigo Richard Feinberg, cuando sostenía a fines de los años 90 que había que desarrollar constituencies internos, ¿no? Sobre los cuales hacer descansar el diálogo hemisférico, y particularmente la sociedad civil y también con el sector privado. Y por eso valoramos mucho la realización de este encuentro y valoramos también mucho la presencia de representantes del sector privado, justamente sector que tiene que estar mucho más involucrado en este proceso de cumbres y en este proceso hemisférico. Y por eso saludamos la presencia entonces de representantes del sector privado y también de nuestro sector político, como se trata del diputado que nos acompaña. Carta Democrática Interamericana. Aquí también se hace necesaria una reflexión. Como se señala en el documento de nuestra discusión de hoy, la Cumbre de Santiago de 1998 justamente tuvo como uno de sus valores no solamente reiterar la importancia de la democracia, sino que también consolidar la vinculación de la Organización de Estados Americanos al proceso de cumbre. A mí me tocó participar ya desde la segunda cumbre de las Américas en ese proceso y siempre había alguna duda y alguna ambigüedad sobre cómo se insertaba el proceso de cumbre en la OEA. Fueron dudas iniciales que luego se resolvieron en favor de, obviamente, una incorporación plena del proceso de cumbre a toda la institucionalidad de la OEA. Y aprovechando que está con nosotros el embajador Frank Mora, permítame referirme brevemente a cómo ve Chile el proceso de la Carta Democrática Interamericana, este instrumento que se incorporó al sistema interamericano y que despertó grandes expectativas. Para nosotros se sigue tratando de un instrumento importante a nivel hemisférico. Pero también reconocemos que en los tiempos actuales, donde las amenazas a la democracia adquieren una naturaleza distinta a la que enfrentábamos en los años 90, la Carta requiere de una reflexión adicional. Y es por eso que Chile, junto a otros países, integra en el seno de la Organización de Estados Americanos el Grupo Voluntario de Seguimiento a la Carta Democrática Interamericana. Y en estos días hemos compartido una propuesta
de procedimiento voluntario, de actualización de prácticas, experiencias y desafíos vinculados a dicho instrumento. Se trata de un mecanismo de carácter voluntario, mediante el cual los Estados podemos compartir con nuestros pares lo que se ha hecho en materia de fortalecimiento democrático, las dificultades que se han encontrado y los progresos que valdría la pena destacar en cada uno de los asuntos que aborda la Carta. Lejos de buscar rankings o mecanismos de evaluación, el objetivo es abrir un espacio para explicitar los avances y desafíos, así como también para recibir la mirada constructiva de los pares. Tenemos la confianza de que este mecanismo ágil, flexible, liviano, va a encontrar apoyo en los países del hemisferio. Amigas y amigos, qué duda cabe de que vivimos un periodo muy distinto al de los años 90. No obstante, contar con una plataforma como la Cumbre de las Américas nos ofrece la posibilidad de mantener el diálogo hemisférico al más alto nivel. Y aunque queda mucho por definirse en el intertanto, esperamos que el diálogo que tendremos en la República Dominicana permita construir un tono más positivo y ser más optimistas respecto del avance de la institucionalidad interamericana en los próximos años. Por eso, el gobierno de Chile valora la iniciativa del Atlantic Council de impulsar este diálogo sobre relaciones hemisféricas y esperamos que la conversación de hoy, que sabemos ya se ha iniciado, continúe y siga siendo provechosa. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Bueno, muchas gracias, señor canciller, por sus palabras. Otra vez. Ahora gustaríamos invitar al señor ministro Van Claveren, a Jason Marsack, al embajador Mora, a la embajadora Castellanos, a Leonardo Hernández de Clapes UC, a Jorge Camey de CNN y a Cristina Vitar de Acerta para una foto grupal. Ahora me complace en presentar a la embajadora Ana Castellanos, directora de Integración Regional en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. La embajadora Castellanos viene trabajando en el armado de la próxima Cumbre de las Américas de la República Dominicana el año próximo. Y hoy está aquí en representación de ese gran esfuerzo de cooperación hemisférica que está liderando su país. Embajadora.
Buenas tardes a los presentes y a los que están conectados con nosotros. Me permito iniciar diciendo que hoy estamos obligados a actuar para salvaguardar la democracia y este espacio de diálogo es un gran punto de partida para asegurar un futuro más promisorio para todas y todos. Por esto, en nombre del Gobierno de República Dominicana, del viceministro Rubén Sillier, agradezco al Atlantic Council en la persona de Jason y Diego, al embajador Frank Mora del Departamento de Estado de Estados Unidos, al Gobierno de Chile, al canciller Van Claveren, a las instituciones chilenas involucradas por habernos invitado a participar en esta iniciativa titulada Reforzando el futuro de la democracia en las Américas. Un factor importante y señal de que vivimos en democracia es estar abierto al diálogo y colaboración entre los estados y los diferentes sectores de nuestras sociedades. Los gobiernos deben asegurar de que las políticas públicas y las decisiones adoptadas reflejen un compromiso con estos principios por y para el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos. En Latinoamérica, de acuerdo con el informe del Latinobarómetro del 2023, en los últimos 15 años, el apoyo a la democracia descendió de un 63% a un 48%. Esto representa la debilidad que estamos teniendo en la región en el fortalecimiento de la democracia y nos llama a reflexionar sobre las fallas estructurales que impiden el sostenimiento de un Estado de Derecho democrático en América Latina y el Caribe. Los latinoamericanos lo sabemos muy bien. Hemos vivido las mismas luchas internas y, como dice el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, nuestras venas han sangrado en defensa de nuestras democracias. Hoy nuestra región es mayoritariamente democrática, un logro que solo podremos mantener en la medida en que los gobiernos puedan atender las necesidades de bienestar y progreso de todas y todos. A pesar de los avances, nos encontramos actualmente navegando en un mar de incertidumbre generado por factores externos a nuestra región que nos han impactado profundamente. La confluencia de crisis de la democracia con una crisis inflacionaria supone un reto muy profundo, pues resulta paradójico que los grandes logros sociales en materia de gobernanza democrática, reducción del hambre, la pobreza y el mejoramiento del poder adquisitivo de nuestros ciudadanos hoy se encuentran amenazados. La democracia no es solo un sistema de gobernanza, sino también una auténtica forma de vida que puede transformar nuestras sociedades de manera significativa. Es un compromiso profundo, genuino, basado en la participación de los ciudadanos. Se trata no de defender la democracia desde la óptica de elegir o ser elegido, sino defenderla desde la óptica de ser la única forma de gobierno donde realmente se respetan las garantías individuales. Es un proceso en evolución. Por tanto, debemos estar en disposición de adaptarnos a los cambios y reformas que este modelo político nos exige, siempre defendiendo los principios básicos como la libertad y la igualdad de oportunidades que deben ser integrados en la educación de niños, niñas y jóvenes que representan el futuro. En palabras del expresidente de Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, la democracia no puede tener éxito a menos que los que expresan su elección se preparen para elegir sabiamente. La verdadera salvaguardia de la democracia, por lo tanto, es la educación. Por otro lado, desde el Caribe insular, cuando vemos los problemas de la región, pensamos en multilateralismo y en cooperación, en ánimo de dar respuestas colectivas a problemas nacionales. Para vivir en una democracia inclusiva es necesario anteponer el interés colectivo sobre el individual. De la misma forma,
los latinoamericanos y caribeños debemos articular narrativas endógenas que nos sustenten y no importadas de escenarios fuera de nuestra idiosincrasia para hacer frente a nuestra realidad regional. De ahí que el fortalecimiento de la tan llamada mencionada integración regional sea un paso imperativo para afianzar la democracia, que más que un conjunto de palabras vacías y un recurso retórico, debe ser necesariamente un concepto práctico de contenido tangible, como lo estamos haciendo, por ejemplo, desde la Alianza para el Desarrollo en Democracia, ADD, y como lo haremos en la 10ª Cumbre de las Américas. No podemos concluir sin exhortar a todos los presentes y a aquellos que están conectados con nosotros de manera virtual a meditar sobre el ciclo de polarización política que se cierne sobre nuestra región. Hoy estamos obligados a actuar para salvar la democracia y este espacio de diálogo y reflexión es un lugar idóneo para seguir aportando a la construcción de ideas, por disímiles que sean, para entre todos asegurar un futuro más promisorio por la gobernanza en nuestra región. Dejo con ustedes una cita de Rigoberta Menchú, activista de los derechos humanos de Guatemala y Premio Nobel de la Paz de 1992, cuando decía: la democracia no es una meta que se puede alcanzar para dedicarse después a otros objetivos. Es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Ahora quisiera invitar al escenario al embajador Francisco Mora y a María Teresa Vial, por favor. Okay. Bueno, el eje central de esta... Ahí. El eje central de esta conversación... ¿Me escucha? Sí, Bien. ahí. Es analizar los mecanismos regionales existentes para proteger y fortalecer la democracia y también el rol clave del sector privado en este asunto. Estoy aquí con el embajador Frank Moore, quien sirve como embajador de los Estados Unidos ante la OEA y también coordinador nacional para el proceso de la Cumbre de las Américas. El embajador Mora tiene una carrera profesional a nivel académico y también a nivel de gobierno, siempre dedicado al sistema interamericano y también la búsqueda de soluciones a nivel regional a los retos grandes. Muchas gracias, embajador. Gracias. Bien. María Teresa Vial ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Santiago ahora por más de 3 años, ¿no? Sí, así es, sí. Donde lleva su conocimiento profundo sobre el rol del sector privado a nivel nacional y también su perspectiva a nivel más regional. Tenemos casi 15 minutos para hablar sobre algunos retos grandes y las herramientas del sistema interamericano para enfrentar esos retos y las posibilidades para mejor coordinación entre el sector público y privado. Yo quisiera empezar con una pregunta para ambos, con respuesta breve, 1 minuto, 2 minutos, de qué les parece son los desafíos más grandes, cuáles democracias están enfrentando hoy día. Las dos primeros, segunda opción de esos retos tan importantes. Voy a empezar con usted, embajador. Sí, gracias. Brevemente, no creo que hay uno o dos. Creo que hay una combinación, una serie de factores que está contribuyendo a este debilitamiento, ¿no? Y a la desconfianza que hay. Yo siempre lo describo como un círculo vicioso, negativo. Existe la corrupción, el tema del crimen organizado, la desigualdad, la marginación y exclusión que vive todavía la sociedad, el tema de polarización, el tema de desinformación, y cada uno está como nutriéndose de uno del otro, ¿no? Y el tema es cómo salimos de ese círculo vicioso tan complicado.
Es un tema que requiere de una discusión larga, pero yo lo que quiero enfatizar, Jason, es que el multilateralismo, el sistema interamericano, como lo dijo el canciller, tiene un rol importantísimo en tratar de romper ese círculo vicioso. Muy importante. Y esos retos, embajador, son retos muy distintos que enfrentamos en 1998, cuando estuvimos aquí en Santiago para la segunda cumbre. María Teresa, ¿qué te parece? Sí, yo creo que tenemos, bueno, lo decimos siempre, una crisis de confianza en que las personas sienten muy ajenas las soluciones y que la democracia en realidad no les entrega soluciones a través de los mecanismos que tiene. Yo creo que ahí tenemos una labor muy importante en reconstruir la confianza. Nosotros, bueno, estamos en octubre, hace 5 años tuvimos un quiebre importante en Chile. Y tenemos que reconstruir esa confianza y creo que hay una conciencia distinta desde las empresas, desde el Estado, con sus distintas instituciones, que ya no vale esto de que es otro el encargado de construir confianza, sino que se tiene que hacer en todas las instancias. Y desde las empresas lo estamos haciendo. Nos apalancamos ahí también en temas de sostenibilidad, pero podemos hablarlo en la siguiente pregunta, para el minuto que me tiene ahí nerviosa, pero yo creo que es eso, es el llamado a que las personas sientan que la democracia es el mecanismo por el cual pueden ver solucionados los problemas más graves que tienen, de ahí, bueno, la seguridad. La confianza en la democracia y también la percepción de la importancia de la democracia para resolver esos temas, como el canciller habló también inicialmente. Embajador, dado todas esas incertidumbres, este círculo como virtuoso, ¿cómo se puede utilizar aún más las herramientas existentes, regionales, que existen a través de la OEA, como la Carta Democrática, el canciller habló de la Carta Democrática, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Cómo se puede utilizar aún más estas herramientas? Es que el sistema interamericano tiene que adaptarse, tiene que ser ágil a los cambios que hemos visto en los últimos 24 años. O sea, cuando la Carta se firmó, las amenazas eran diferentes a las que son hoy. Y ahora estamos en un proceso de revitalizar el sistema interamericano. No solo la OEA, hay un proceso de modernización y reforma que estamos a punto de impulsar, que es un proceso importante para no solo enfrentar el tema de la democracia, pero todos los otros amenazas y retos que tenemos en la región. Y en cuanto a la Carta, que es la piedra angular del sistema interamericano en cuanto a la democracia, estamos pasando por un proceso que el canciller mencionó, que hay un grupo voluntario que está tratando de actualizar, de responder a estas nuevas amenazas. Está el tema de desinformación que estamos tratando. Vamos a tratar el tema de finanzas, de campañas políticas. Estamos tratando el tema de educación cívica. Estados Unidos está invirtiendo recursos a un nivel hemisférico en ese tema. Yo creo que hay que trabajar a través del sistema interamericano y hay que concientizar a la gente de que la OEA y la Carta y el sistema interamericano es una herramienta importante. Y nos toca a nosotros, Jason, de informar, de concientizar, de explicar por qué la OEA es tan vital para ese proceso. Y especialmente este sistema interamericano cuando estamos enfrentando nuevos retos a nivel global, la importancia de trabajar juntos como una región. María Teresa, la confianza en las instituciones, ¿qué más puede hacer la comunidad empresarial chilena para contribuir al fortalecimiento de la resiliencia democrática y también qué podría ser acciones para otras comunidades empresariales en otras partes de la región? Sí, bueno, yo creo que hay que ahí distinguir puertas adentro en las empresas. Pasamos muchas horas en las empresas y hay un empuje a tener culturas internas distintas, ¿no? Que haya tolerancia, que haya respeto por el otro, que se resuelvan los conflictos que siempre van a existir de una forma más efectiva, más eficiente, a través de mecanismos como, por ejemplo, mediación empresarial,
acabamos de tener la cumbre de mediación empresarial hace una semana, así que estoy ahí. Pero distintos mecanismos y una cultura interna, y ahí generar confianza entre las personas, los colaboradores, las colaboradoras dentro de la empresa. Eso es fundamental. También hacia los consumidores, y yo creo que ahí cumpliendo con lo que se promete, las empresas están muy enfocadas en eso, y también en la sostenibilidad a largo plazo de los negocios. Eso también es un eje que nos ayuda. Y también respecto de las nuevas tecnologías, las empresas están siempre desafiadas por nuevos inteligencia artificial, etcétera, comercio electrónico, y la verdad es que han sido bien resilientes, y eso es porque volvemos a qué es lo que permanece, y lo que permanece es lo humano, y tenemos que volver a qué nos define como humanos, y ahí conectarnos de otra forma, resolver nuestros conflictos de otra forma y poder generar esa confianza. Muchas gracias. Embajador Mora, el proceso de las cumbres también incluye un proceso con el sector privado, ¿no? Existe el diálogo empresarial de las Américas, cual empezó durante la cumbre de las Américas en 2012 en Colombia, y ahora es una iniciativa muy importante para complementar el proceso de las cumbres. ¿Qué piensa que puede hacer aún más este proceso de cumbres para generar más espacios para diálogo, participación del sector privado? Es fundamental. Yo diría que sin el sector privado los mandatarios no pueden decidir sobre los temas más importantes del hemisferio. Y es por eso que en Los Ángeles y creo que en la República Dominicana se va a hacer el sector privado, el fórum del CEO, del sector privado va a ser una parte principal y fundamental de esas conversaciones, de esos diálogos. Si no están, entonces la verdad que estamos perjudicando el proceso de enfrentar los desafíos. Pero no es solo el sector privado tan importante, sino está la juventud, la sociedad civil que participa en la... Y entonces están las ciudades, las cumbres de las ciudades, que fue la primera que se dio en Denver y la próxima se va a dar en República Dominicana. Entonces esto es el único, las cumbres, Jason, es el único espacio, plataforma, donde los diferentes actores están interactuando con los mandatarios, como informando, nutriendo esa conversación para que el resultado que venga de la conversación de los mandatarios resulte en algo inclusivo, comprensivo y que realmente abarque todos los problemas en el hemisferio. Este proceso inclusivo es tan importante. Yo estuve en Mar del Plata para la organización de la primera cumbre de la sociedad civil al lado de la Cumbre de las Américas, y este espacio de diálogo es tan importante. María Teresa, el sector empresarial chileno, ¿qué piensa? ¿Qué más puede hacer para colaborar con estos procesos de cumbre? Y como el embajador Mora mencionó, por el sector empresarial que hemos visto en los últimos años, y imagino que va a seguir hacia adelante. ¿Qué más puede hacer esta comunidad? Yo creo que es fundamental podernos relacionar. El sector empresarial tiene problemas como todos los otros sectores, pero la verdad es que tiene una visión muy clara de su labor también en lo público, que antes, yo creo que hace unas décadas, ni siquiera lo soñábamos. Sabemos que las empresas ahora, para tener sostenibilidad a largo plazo, también tienen una labor en lo público, y traemos lo mejor que tenemos, que es la ejecución de pequeñas a veces no tan pequeñas, pero de iniciativas que también responden a los problemas sociales. Y distintas empresas, por ejemplo, nosotros en la Cámara de Comercio de Santiago tenemos iniciativas para atacar la informalidad, llamamos a las empresas a apoyarnos en innovación, en seguridad, y todo eso se pone a disposición, cada uno con sus competencias, por supuesto, pero la labor de las empresas en lo público es relevante. Ya no podemos decir que lo que hay que hacer, sino que tenemos que también ejecutar para poder tener una sociedad más cohesionada y también un ecosistema empresarial más integrado con los proveedores
y la verdad más justos. Y queremos que nos traten con justicia y por lo tanto también tenemos que tratar con justicia al sector público y reconocer las cosas Muchísimas buenas que gracias. se hacen. Muy importante, María Teresa. Estamos a tiempo, pero yo quisiera terminar y preguntar al embajador Mora el rol de los Estados Unidos con el sector privado, ¿no? Y estamos aquí en Santiago. En su opinión, ¿qué herramientas por parte del gobierno estadounidense se puede usar aún más para acelerar la inversión estadounidense en Chile y también en el resto de la región? Por supuesto, el proceso de cumbres es parte de esta pregunta, pero... A veces hablamos de mecanismos bilaterales, y está bien, no hay nada, pero creo que en el contexto en que estamos ahora, lo importante que es el insumo del sector privado. A mí me gusta ver al sector privado no solo en las cumbres, pero en otros sectores o espacios regionales, donde pueden participar con el sector público pensando de cuáles deben ser las políticas públicas apropiadas para que sea un esfuerzo inclusivo. Eso sería mi recomendación muy humilde, ¿no? Que no sea solo en las cumbres, sino que sería una cosa permanente y que los gobiernos inviten al sector privado en ese proceso. Muchísimas gracias, embajador Mora. Muchísimas gracias, María Teresa. En tan poco tiempo hemos dado una... Lo hicimos muy perfecto en el completo. tiempo. No, esto es para el próximo panel. No, pero lo hicimos perfecto, sí, paramos justo. Con esto invito a Diego Area, a diputado Ramírez Díaz, a Alejandro Mastukis y a Francisco Pérez al escenario para el último panel y después hay vino para la recepción para todos los invitados. Muchas gracias. 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 Gracias, María Teresa. ¿Bajamos por ahí? Bueno, aló. Muchas gracias, Jason. Y buenas noches, Santiago. Gracias por venir. Estoy muy emocionado de poder compartir el panel de hoy con este distinguido panel, pero además de tener a un público muy relevante aquí en Santiago y a quienes se nos conectan virtualmente, tanto español como en inglés, desde todos los países de las Américas. Bienvenidos a esta importante discusión. Aquí, como el panel anterior, vamos a correr, pero lo vamos a lograr. Y como se comentaba en el panel anterior, estamos a solo 2 días de la celebración del 5º aniversario del estallido social en Chile. Y hoy venimos aquí a analizar y pensar juntos qué ha pasado en el país en los últimos 5 años, cuál ha sido ese proceso, qué lecciones aprendidas tenemos, pero creo que sobre todo, y relevante a esta discusión que hemos tenido sobre la Cumbre de las Américas, qué lecciones aprendidas hay para el hemisferio que podamos también aplicar alrededor de las Américas. Y en este panel nos imaginamos la democracia, la discusión sobre la democracia, mucho más allá de elecciones o un proceso electoral. Nos las imaginamos comenzando con las nuevas disrupciones digitales que están tan latentes, que están produciendo dilemas críticos en la sociedad a nivel global, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las monedas digitales, la desinformación, que tanto se ha hablado, el embajador Mora hizo mención a eso. Eso está transformando la forma en la que nos comunicamos los seres humanos, cómo consumimos información, cómo nos comunicamos con nuestro gobierno y cómo los gobiernos se comunican con las sociedades. Pero además, por otro lado, en nuestra región, los altos índices de desigualdad, la corrupción y la creciente cara autoritaria de algunos países, como el mío, Venezuela, que hemos hablado ya de eso, han generado un caldo de cultivo perfecto, un territorio perfecto para que bandas criminales transnacionales y el narcotráfico se distribuyan por la región, teniendo cada vez más poder y control sobre los territorios. Y eso en contraste con quizás la falta de herramientas de los estados para combatir este fenómeno. En esta realidad, entonces, han surgido modelos y dilemas, dicotomías en los modelos en la región, como el modelo de El Salvador de Nayib Bukele, de mano dura, que ha tenido de alguna forma, ha sido atractivo para algunos líderes y candidatos en la región para enarbolar esa bandera y apelar al electorado, en contraste con modelos centrados en el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
En estos días que he estado en este hermoso país, he tenido la oportunidad de hablar con muchos chilenos sobre todos estos temas. Y algo que me he dado cuenta, debo decir, es que los chilenos ven con mucha severidad, con mucha dureza el estado de su democracia y de su país. Y digo acá, y se lo he dicho a todos en privado, que el proceso que vive Chile es, la verdad, un proceso inspirador, es una referencia para el resto de las Américas, en muchos casos. Cuando hablo del resto de las Américas, también me refiero e incluyo en esa ecuación a los Estados Unidos de Norteamérica, que ha vivido en los últimos años también sus propios retos a la democracia y que solamente en 2 meses habrá elecciones presidenciales que potencialmente cambiarán la dinámica que tendrá el país hacia sí mismo, pero también en su relación con la región. En estos temas no los podemos abordar solamente desde el gobierno. Por eso es que tenemos aquí un político, una emprendedora y un empresario para, entre todos, pensar juntos soluciones a estos problemas. Y paso a presentarlos. Guillermo Ramírez Díez, diputado y presidente interino de la Unión Democrática Independiente. Alejandra Mustakis, diseñadora industrial y emprendedora chilena, socia fundadora de diversas compañías como Medular y Cahuel. Y Francisco Pérez Maquena, gerente general de Quiñenco. Y yo empiezo preguntándole al diputado Guillermo Ramírez. Diputado, gracias por venir. En mi conversación inicial hablé un poco sobre lo que se va a celebrar dentro de 2 años. Me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido esa experiencia de vivir las consecuencias de ese proceso, cómo se ha vivido desde el Parlamento, qué lecciones aprendidas hay, cuál es tu visión sobre el futuro de la democracia en Chile. Bueno, Diego, muchas gracias primero por la invitación. Diego, hace 12 años, hace solamente 12 años, una figura emergente de nombre Fernando Atria proponía una nueva constitución para Chile con una asamblea constituyente. Eso ocurrió hace solo 12 años. La acogida que tuvo esa propuesta fue prácticamente unánime en la derecha y en la izquierda. Los que estamos en la derecha veíamos con espanto la propuesta porque Venezuela venía saliendo de su proceso constituyente y estábamos viendo los resultados y lo que eso significaba en la consolidación del régimen o de la dictadura. Y la reacción desde la izquierda no fue muy distinta. En esa época, hace 12 años, hace solo 12 años, Fernando Atria era militante del Partido Socialista. Y después de proponer esto de la Asamblea Constituyente, le preguntaron en la tercera al presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, qué opinaba de esta propuesta. Y su respuesta fue: algunos aquí están fumando opio. Es decir, hace solo 12 años, una propuesta de nueva constitución sonaba absolutamente, perdón por la expresión, loca, imposible, completamente fuera de lo que la política debía o podía hacer. 12 años después no solamente tuvimos un proceso constitucional, tuvimos 2. Y si le agregamos los cabildos y el anteproyecto de Michelle Bachelet, tuvimos 3. Y la verdad es que en estos 12 años, muchas de las cosas que se consideraban imposibles, improbables, han ocurrido en Chile. Haber aprobado 3 retiros de las AFP, por ejemplo. Solamente 11 diputados de 155 votamos en contra de todos esos retiros. 11. De una cosa que se consideraba imposible. Hubo un estallido social. Nuestros vecinos, uno veía la televisión argentina o uno veía el programa de Jaime Bailey en Perú y se reían de lo fome que era Chile. Nunca pasa nada en Chile. Y tuvimos un estallido social que a todos nos sorprendió. A los que lo mirábamos con horror, diciendo ¿qué está pasando? Y a los que lo miraban con esperanza. Tampoco podían creer lo que estaba ocurriendo. En este país tan republicano, de diálogo, tuvimos 2 acusaciones constitucionales contra un presidente de la República. Algo impensado hace 10 años. No una, 2. Y una de esas se aprobó en la Cámara de Diputados. Y lamentablemente, lo digo con dolor y con decepción, de los senadores de izquierda, solo 2 votaron en contra. Jimena Rincón y Francisco Buenchumilla. Todos los demás, incluso los más moderados, votaron a favor de destituir al presidente de la República. Entonces, uno puede tomar el estallido como algo aislado
o uno puede darse cuenta de que algo se está desintegrando, de que algo estamos perdiendo, de que de alguna forma estamos yendo colina hacia abajo y quizás no hemos sido capaces de identificarlo. Tú preguntabas recién, ¿cómo lograron salir del estallido sin que el país se derrumbara? Bueno, logramos salir porque todavía se mantuvo una cosa, que en la hora nona, en la hora definitiva, no antes, venció el diálogo. La imaginería chilena sitúa ese diálogo en el baño del ex Congreso Nacional entre el senador Coloma y el diputado Boric, que después de largas negociaciones y después de haber bebido mucha agua, se encuentran allí y finalmente sellan un acuerdo. Pero es bueno recordar que en los días previos no había habido diálogo. Tuvimos una izquierda, yo estaba ahí, esto no me lo cuentan, que llevó las cosas al límite para tener el proceso constitucional perfecto que ellos esperaban. Yo creo que si tuviéramos una situación similar, probablemente el diálogo no nos salvaría. Creo que hoy día en Chile hay menos diálogo. Creo que la calidad de nuestros políticos ha ido cayendo. Y esto es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Porque más crisis van a venir, porque más desafíos vamos a tener. Y si nosotros no somos capaces de retomar esa lógica republicana que tuvimos siempre, el país va a caminar siempre por la cornisa. Bueno, diputado, perdone que lo interrumpa. Y si hace falta diálogo, exactamente conversaciones como esta, contando con aliados regionales, con Estados Unidos, con República Dominicana y con otros, son fundamentales más aún ahora. Dame un minuto Adelante. para comentarte cómo podemos salvar el diálogo y las instituciones y el republicanismo, por ponerlo en un sentido muy amplio. Yo creo que hoy día, con el sistema político que tenemos, que apunta a la fragmentación, estamos perdidos. Déjame poner un ejemplo muy sencillo. En mi distrito se eligen 6 diputados. Yo sé que para no depender de nadie, yo necesito un séptimo de los votos. O sea, cuando se elige uno, se necesita la mitad. Cuando se eligen 2, se necesita un tercio. Cuando se eligen 3, un cuarto. Cuando se eligen 6, un séptimo. Yo no tengo necesidad de ir a buscar a los moderados o ir a buscar a los del medio. Basta con que yo le hable a un séptimo de las personas que piensan de una cierta manera y aseguro mi elección. Lleva eso al plano político cuando hay 20 partidos. Esa fragmentación está haciendo que sea más valioso generar un ambiente propicio, una aprobación de tu tribu para que salgas reelecto, que el verdadero diálogo que apunta a la moderación y hacia las mayorías para sacar los problemas adelante. Uno lo ve hoy día, y con esto cierro, en el Congreso, por ejemplo, la reforma a las pensiones. Nos sentamos a conversar y unos dicen, si apruebo reparto, mi gente me mata. El otro, si no apruebo reparto, mi gente me mata. Imposible llegar a acuerdo. Entonces, cuando al final cada uno solo le habla a los suyos, el diálogo se hace imposible. Y por lo mismo, hoy día, creo que la reforma más urgente que tenemos en Chile son las reformas políticas. Ya lo decía hace 50 o 60 años, a finales de los 60, Maurice Duverger, socialista, francés, politólogo, miembro del Parlamento Europeo. La mezcla más tóxica en política es un sistema presidencial, que es lo que tenemos, con un sistema proporcional en el Congreso que genera fragmentación, que es lo que tenemos. Chile y Latinoamérica son la prueba viva de que Maurice Duverger tenía razón. Gracias, diputado. Alejandra, gracias por venir. Pensando en la importancia del emprendimiento para el crecimiento económico y la relación entre prosperidad y democracia, cuéntanos cómo ves el espíritu emprendedor en Chile y qué más hay por hacer. Hola, ¿cómo están? Primero, saludarlos a todos. Segundo, decir que soy emprendedora. Hoy día vengo con el sombrero emprendedora, pero también soy una orgullosa empresaria chilena, que es importante decir, también acá con mi compañero empresario. Voy a partir ¿por qué migran los países? ¿Por qué se produce migración? Por la falta de oportunidades. Cuando las personas no encuentran oportunidades, no se sienten parte, no pueden sobrevivir y se tienen que ir a otro país. Por lo tanto, lo que más deberíamos velar todos en conjunto, me imagino, a lo político, lo público, o sea, a lo público, lo privado, desde la sociedad civil, es a construir países que tengan oportunidad y retengan su talento. ¿Ya? Y cuando uno habla de oportunidades y talento, habla de todo tipo de talento. Una sociedad se construye con arte, una sociedad se construye con alma, con un montón de cosas que a veces no le damos la importancia o no invertimos y que al final son las que producen la confianza, como decía la María Teresa, comparto plenamente con ella. Lo humano, el alma, sentirse parte, tener identidad, tener cultura, todo eso habla
de querer pertenecer. Y por lo tanto, mientras no seamos capaces y pasemos discutiendo quién tiene la razón en la política, un poco a mí me cansa, en verdad, en el sentido de que estamos todo el día viendo quién tiene la razón y la verdad, cuando Maturana, un gran filósofo, biólogo chileno, diría que nadie tiene la verdad, solo hay verdades según lo que uno le ha tocado vivir. Y seguramente desde donde uno nace o tiene alguna verdad, y por lo tanto tenemos que hacer que cada uno que es un mundito y es una verdad nos pongamos de acuerdo y podamos construir. Y eso se hace con estrategia, con plan y con un sueño, como lo hacen los emprendedores. Un emprendedor tiene un sueño y obviamente con eso arma un camino. Y yo siento que de repente nos falta ese sueño. Un sueño en Iberoamérica, en Latinoamérica o en las Américas, un sueño en Chile, y que finalmente ese sueño tiene que ver con que todos se sientan parte del sueño y por lo mismo todos tengan la oportunidad de desarrollarse. Eso es, que sea humano, como decía la María Teresa. Así que yo te diría que la gracia del emprendimiento es que de alguna manera saca lo mejor de ti, hace que tengas un sueño, hace que tengas que trabajar por ello, hace que tengas que lograr como sea que eso pase, que te tengas que poner de acuerdo con quien sea, porque no va a llegar la plata todos los meses, que al red del sistema político eso sí pasa, y que a veces te prometo que es muy bueno que la gente sepa cuánto cuesta ganarse la plata todos los meses, porque todos sepamos. Y así que te diría que la democracia se basa en oportunidades, se basa en confianza, se basa en sentirse parte, y por lo tanto si no cuidamos eso, seguramente podríamos perder la democracia. Gracias, Alejandra. Francisco, hablamos de que Chile es la referencia regional en términos de su sistema político y democrático, pero también el sector privado de Chile y su dinamismo es inspiración para otros en las Américas. Me gustaría preguntarte cuál ha sido el rol y cómo ha visto el sector privado este proceso que ha sucedido en los últimos 5 años y qué más hay por hacer. Bueno, muchas gracias por la invitación y los saludo a todos primero. A ver, en lo político estoy 100% de acuerdo con Guillermo. La verdad que quizás lo más importante y lo que más nos hace falta hoy día es una reforma a la política. Pero dejando eso de lado por un segundo, quiero básicamente pasar un mensaje respecto de este tema. Yo creo que y lo pueden ver ustedes en algún trabajo bien interesante que hizo mi compañero de Universidad, Claudio Zapelli, respecto de lo que le pasó a la generación de los 24 años, más o menos, al momento del estallido. Esa generación que nació el año 99, entre el 99 y el 2004, llegó por primera vez en 30, 40 años, siendo más pobre que las generaciones anteriores. ¿Ya? No sé, eso según Claudio fue como la chispa que encendió la pradera. La pradera estaba seca para que se prendiera, ¿no es cierto? Pero, la verdad es que uno también ha aprendido que una de las razones que más explica la felicidad o el estar contento es que uno sienta que le está yendo mejor que lo que le fue a sus padres. O sea, ese cambio de tendencia que es producto de 12 años de estancamiento económico, yo creo que es un elemento que uno no puede olvidar al momento de tratar de entender lo que nos pasó, y en cierta gran medida nos sigue pasando, porque esa tendencia no ha cambiado. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí yo quiero transmitir un mensaje central. El problema es que el desarrollo humano, el progreso, incluso también la reducción de la desigualdad, tiene que ver con un factor, con el desarrollo de capital humano. Eso es lo que cambió al mundo a principios del siglo XIX o a fines del siglo XVIII, particularmente en los países anglosajones. Por primera vez empezó a ocurrir que las generaciones que empezaron a desarrollarse a partir de ahí empezaron a invertir de verdad en mejorar el capital humano de sus hijos, ¿ya? Si uno no tiene eso, si uno pierde ese foco, la verdad es que es muy difícil que uno logre vencer la pobreza y salir del subdesarrollo. Ahora, si uno mira el mundo desde que nos bajamos de los árboles hasta fines del siglo XVIII, las diferencias entre los países no eran muy grandes. El país más rico era como 2 veces más rico que el país más pobre. A partir de ese momento, las diferencias se empiezan a ampliar. Y hoy día el país más rico es 30 o 40 veces más rico, medido como ingreso per cápita, que el país más pobre. Ese gap nosotros lo veníamos cerrando, y particularmente yo tengo como referencia la economía americana, Estados Unidos, que es como, bueno, en nuestra región es indudablemente el líder, y a nivel mundial es probablemente la economía con mejor desempeño de los últimos 200 años. Si uno mira lo que estaba pasando entre Chile y Estados Unidos, veníamos cerrando ese gap, pero resulta que en los últimos 12 años ese gap se ha vuelto a abrir. ¿A cuál es el problema de esto? Es que, a diferencia de lo que ocurre en economía con los bienes,
que tienden de ir de los lugares donde son más abundantes a donde son más escasos a través de los sistemas de precios. ¿No es cierto? Si hay exceso de manzanas en un mercado y hay falta las manzanas en el otro, las manzanas donde faltan las manzanas son más caras, el mercado se preocupa que lleguen allá. En el caso del capital humano no es así. El capital humano, curiosamente, tiende a irse a los lugares donde es más apreciado, porque hay sinergia y ahí es donde se multiplica sus beneficios. Ayer Colombia nos dio una buena lección a propósito de la Cumbre de las Américas en el fútbol, nos ganó 4-0. ¿verdad? Así que, y merecidamente. Pero lo que uno aprende cuando uno mira el mercado del fútbol, por ejemplo, es que los mejores jugadores de Sudamérica o de las Américas se van a jugar a la Liga Europea. La Liga Europea está llena de talento. Uno debería pensar que ocurre lo contrario. Entonces, esta particularidad del capital humano hace que nosotros tengamos que competir muy duramente para poder resolver este problema. Ahora, si bien es cierto, hay muchas razones para estar pesimista, yo creo que hay una particular para estar muy optimista. ¿Ya? Y es muy cierto en el caso de Chile. Nosotros estamos ubicados en un lugar privilegiado del planeta, y sobre todo por dos fundamentales recursos, litio, cobre. Estamos, pero en un lugar particularmente favorable para aprovecharnos de la transición energética, produciendo estos y otros productos, ¿no es cierto? Tenemos el sol en el desierto para poder generar muchos recursos. Ahora, si esos recursos no se usan, no se transforman en cierta forma en capital humano, vamos a haber perdido la oportunidad. Entonces, si bien es cierto, tenemos nuestros líos por el lado de la política y venimos saliendo de muchos conflictos, la verdad que yo por lo menos veo con esperanza de que deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo a través del diálogo para aprovechar esta oportunidad, y esto es una oportunidad para toda Latinoamérica en realidad, y lograr llenar ese vacío y cerrar la brecha con los países del norte en capital humano. Yo creo que ese es quizás la visión más importante a la que deberíamos abocarnos y probablemente debería ser un punto central de todos estos diálogos. ¿Cómo logramos cerrar el gap de capital humano entre nuestras economías, nuestros países, nuestras sociedades y las sociedades más desarrolladas? Definitivamente. Te quiero decir que comparto tu dolor porque Venezuela perdió ayer también contra Paraguay, pero yo sigo teniendo fe de que vamos para el Mundial. Ahora quiero que todos nos salgamos de Chile, nos vayamos hacia la región. Tenemos 1 minuto cada uno para responder la pregunta. Diputado, ¿qué oportunidades existen para que Chile con este proceso colabore de forma más intencional con países de la región? ¿Qué mecanismos te imaginas? ¿Qué podemos hacer? Yo no soy un experto en relaciones internacionales, pero como soy muy nerd y suelo ver los debates presidenciales de cualquier parte del mundo, me he dado cuenta de algo. En Latinoamérica miran mucho a Chile. Bueno, uno puede, cualquiera aquí, viajar a cualquier lugar de Latinoamérica y es una verdadera pesadilla. Tienen los sellos en los alimentos en todos lados. Copian cosas nuestras, pero también se copiaron en algún momento las AFP, nuestra legislación en materia de minería. Así como en Chile, en todos los debates presidenciales se dice que tenemos que agregarle valor a nuestras materias primas, que es una cosa que uno siempre espera que se diga en un debate presidencial en Chile por parte de todos los candidatos. En Argentina, por ejemplo, siempre se dice que por qué si tenemos la misma cordillera no explotamos los minerales igual que en Chile. Y en todos los debates presidenciales eso sale en Argentina. Lo que estoy tratando de decir es que yo creo que si hacemos las cosas bien, si logramos hacer las reformas políticas que tenemos que hacer y eso demuestra eficacia en la resolución de problemas, puede ser un punto de partida para que ese tipo de reformas también se hagan en otros países donde también es necesario, como por ejemplo Argentina, donde el presidente Milei tiene el 10% del Congreso y así es imposible gobernar con ese nivel de atomización. Bueno, y también, diputado, para que Chile importe modelos de éxito de otros países. Yo creo que la Cumbre de las Américas es un espacio, por eso estamos aquí, para traer a todos esos actores a tener esa conversación, no solo gobiernos, pero empresas también. Alejandra, ¿cómo te imaginas que la tecnología puede ayudar a romper la barrera nacional y generar mayor interacción, lecciones aprendidas entre emprendedores y empresarios en las Américas? Bueno, creo que hay un 30% todavía en la región que no tiene acceso a Internet o que no tiene, entonces también hablar de conectar a todos con la tecnología. Tenemos muchos desafíos para que eso pase, pero sí me gustaría poner el punto que en verdad el mundo del emprendimiento yo creo que es un espacio para unir. Un espacio para unir Iberoamérica. ¿Por qué Iberoamérica? Porque tenemos el idioma, ¿ya? No le podemos pedir a todo el mundo que hable inglés, no es tan simple. Ya es difícil ser emprendedor, pero ser emprendedor y hablar inglés es demasiado más difícil. Y si pensamos en Iberoamérica, son 400 millones de habitantes, los mismos desafíos, las mismas problemáticas. Y el mundo del emprendimiento es un mundo muy positivo, tiene de alguna manera cualidades que esperamos que tengan una sociedad. Y por lo tanto yo creo que ahí hay un espacio muy bonito que tenemos que explorar en conjunto. Mil gracias.
Francisco, la misma pregunta, empresas como Quiñén, ¿cómo se pueden generar vínculos entre empresas para tratar de atacar los desafíos de los que hemos hablado hoy? Bueno, a través de la inversión, a través de la presencia física, nosotros, en el caso nuestro, desarrollamos empresas no solo en Chile, sino que en la región, en Europa, en Estados Unidos. Y la verdad que la cantidad de ideas que uno se puede traer o llevar es enorme, ¿ah? Y ahí probablemente hay algunas barreras que hacen más difícil que esta fertilización cruzada se desarrolle. El miedo, el pánico a la migración, que tiene muchos elementos positivos, ha hecho que sea cada vez más difícil, ¿no es cierto?, poder llevar gente y traer gente. Y yo creo que una sola idea también para terminar este minuto. Yo creo que tenemos que, en el caso del comercio exterior, siempre lo hemos visto como una calle, una avenida que opera en dos sentidos, importaciones y exportaciones. Por alguna razón, en el caso de la inversión extranjera, hemos tenido aquí la percepción en nuestro continente que es una cosa que le hacen los países ricos a los países pobres, ¿ya? Y yo creo que cambiar eso y pensar es que la inversión extranjera también es una calle de dos avenidas, que es una cosa que también se puede hacer desde el sur hacia el norte. Creo que puede ayudarnos también mucho a la integración porque se aprende mucho de ese esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias a los tres y a todos los que participaron hoy. Creo que tuvimos una conversación poderosa, interesante, que tenemos que seguir. Quiero agradecer al Departamento de Estado, al gobierno chileno, al gobierno dominicano y a nuestros aliados institucionales, Acerta, CLAPES, Universidad de Chile, CNN Chile, Universidad Católica, me va a matar Karen, perdóname Karen, y a AmCham Chile por ser parte de esta iniciativa. De acá nos vamos a Trinidad y Tobago y luego a Panamá. Terminamos en la República Dominicana este año a tener exactamente las mismas conversaciones en esos países. Gracias de nuevo por acompañarnos y despidamos con un aplauso a los panelistas de todos.